Yo creo que lo más importante es que los pacientes entiendan que estos medicamentos lo que hacen es que aumentan la saciedad, bajan básicamente el apetito, ayudan con los cravings, o sea, el paciente se siente más lleno, ¿verdad? Eso es en parte por lo que el paciente baja de peso, pero que esto es en conjunto con que el paciente tiene que reducir sus calorías y esto tiene que ser en conjunto con un aumento en su actividad física. Si el paciente deja los medicamentos y vuelve a los hábitos que tenía inicialmente, lo más probable es que ese paciente va a reganar peso. Hablemos de obesidad, la doctora Milieta Alvarado, que estoy seguro que la han visto montones de veces porque ella es la que me ha adoctrinado y dado todos estos mensajes motivadores anteriormente, pero además de eso, todos los descubrimientos científicos que hay detrás de todo esto. Miliet, doctora Alvarado, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y para mí es un placer estar contigo nuevamente. El contrario, el mío. Ok, hablemos de lo último y es esto de que ahora te llegue el vial a tu casa, en Puerto Rico incluido. Esto es lo que empezó en los estados y que ya está aquí. Ok, la pregunta es, ¿la dosis es la misma? ¿El costo es lo que baja? ¿Cómo funciona? Sí, básicamente esto es un programa que ya estaba establecido en Estados Unidos desde, ¿verdad? Desde el año pasado. Es un programa a través de la compañía, específicamente, ¿verdad? Estamos hablando de Zepbound a través de la compañía Eli Lilly. Y es un programa que se llama Lilly Direct. Y básicamente es un programa que se hizo en donde la farmacéutica, ¿verdad? El médico manda una receta, ¿verdad? A los pacientes que tienen indicación médica para utilizar el medicamento. Entonces, la receta se manda directamente a través de este programa a la farmacéutica, ¿verdad? A una parte de farmacia que tiene la compañía y entonces el producto llega directamente a la casa del paciente. O sea, Básicamente es el mismo medicamento, ¿verdad? Es Zepbound, es tirzepatide original. La única diferencia es que ¿verdad? A través de este programa el medicamento en lugar de llegar, ¿verdad? Que es lo que ha salido en los medios recientemente, en lugar de llegar en la formulación típica que estábamos acostumbrados a ver que era en una pluma, ahora básicamente está en la formulación en forma de vial, ¿verdad? De vial. Y básicamente son las mismas dosis. A través del Vial y de este programa, la dosis está la dosis de 2,5, la dosis de 5, 7,5 y 10 miligramos. Y básicamente es una forma de hacer el medicamento más accesible a la población. Sabemos que aunque hay muchos pacientes que tienen indicación médica para usar el medicamento, los planes médicos, ¿verdad? Muchos planes médicos no lo están cubriendo. Muchos pacientes no tienen cubierta de farmacia y básicamente muchos pacientes lo tenían que costear cash o no tenían acceso o no se los cubría el medicamento. Y esto es una forma básicamente de hacer el medicamento un poco más accesible a los pacientes que realmente lo necesitan. o sea que, de nuevo, ahora la diferencia es que en vez de ir a una farmacia tradicional, van directamente a la farmacéutica, el médico envía la receta. En este caso, la doctora Emilia Alvarado envía la receta a Lilly Direct, que es la página de internet que le provee Lilly para que sea directamente el medicamento, y Lilly se lo envía directamente al paciente a través de unos mensajes de texto, se cuadra todo, ¿no? Sí, básicamente ¿verdad? El programa está disponible en Puerto Rico desde este martes pasado, ¿verdad? Desde hace 3 días. Y ya tenemos muchos pacientes ¿verdad? Que han utilizado el programa y, ¿verdad? Ha sido un proceso exitoso. Ya, ¿verdad? Algunos pacientes lo han recibido en su casa. Básicamente, esto es, ¿verdad? Con receta médica, no es que el paciente se va a meter a través de la página y lo va a ordenar. Es con indicación médica, ¿verdad? Con la evaluación de un médico. El proveedor de salud, básicamente, en lugar de darle la receta o enviarla a una farmacia, la manda directamente ¿verdad? A Lilly Direct Self-Pay Pharmacy Solution, que es como aparece en el récord electrónico. Y entonces, básicamente, ellos reciben la receta y la procesan. Y entonces, luego de eso, se comunican con el paciente y el paciente completa el proceso. Y entonces, pues le llega básicamente a su casa. Ok, entonces, y pues de ahí en adelante, pues en vez de ser el bolígrafo o el pen, como le conocemos, o la pluma, es básicamente tú lo tienes que sacar con una inyección, una aguja, ¿verdad? Que te llega en el package, ¿no? Un paquete que te llega cuatro botellitas y entonces más las agujas, ¿no?
Sí, básicamente el paciente recibe una caja refrigerada, ¿verdad? Estos medicamentos tienen que estar refrigerados y a una temperatura, ¿verdad? Específica. Y entonces dentro de la caja, de la neverita, del cooler donde se recibe, están los vials, ¿verdad? Los vials del medicamento. Algo importante es que los vials son una sola, es un vial por dosis. O sea que por eso es que el paciente recibe 4 vials porque es un vial por dosis. Esos vials tienen 0,5 mililitros, así que tiene que ser con una, ¿verdad? Con una jeringuilla específica y entonces el paciente se puede administrar el medicamento igual donde se administraba el medicamento, ¿verdad? El otro medicamento. Así que esa es la diferencia. Sí, en lugar de estar en el inyector en la pluma, pues básicamente está en el vial. Y pues lo importante es que es una dosis, ¿verdad? Es un vial por dosis. Básicamente se titula de la misma forma que se titula ¿verdad? Zepbound cuando el medicamento se prescribe. Siempre se comienza en una dosis de inicio, o sea que son básicamente las mismas indicaciones, las mismas formulaciones. Lo único es que esto es una forma de, ¿verdad? El costo ha bajado. Así que es una forma de hacer el medicamento más accesible para todos esos pacientes que sabíamos que el plan médico, ¿verdad? Que el plan médico no se lo cubre, que no tiene cubierta de farmacia, que aunque tenga indicación médica, ¿verdad? No logra cubierta. Y en lugar de pagar el costo como tal completo del medicamento, pues es una forma más accesible y más económica. La primera dosis, en el caso ¿verdad? Específicamente de Zepbound, la primera dosis es una dosis más económica, que es la dosis de mantenimiento, la dosis de titulación. Y entonces luego de eso, pues las dosis de mantenimiento tienen un costo de 499 el mes por las 4 dosis. Así que 2.5 sería 349 y las demás pues estamos hablando de 499, que serían de nuevo las composiciones de 5, 7.5 y 10. No, no es más de 10, así que es hasta 10. Básicamente si tu dosis actual es 15 o 12.5, pues todavía eso no está en el programa. En el Bayer solamente ahora mismo está disponible hasta la dosis de 10 miligramos. Ok, sabemos que recientemente ha habido, y, ¿verdad? Y por si acaso esto no es un auspicio y nada por el estilo, pero sí es una información, es el medicamento que yo he usado y demás, y yo he usado básicamente Ozempic también anteriormente, así que, y en la dosis parecida a Wegovy, por más que me regañe Viviana, saludos, doctora eh, Viviana Sánchez Arniella. Pero dicho eso, pues la verdad es que yo quería probar todas las alternativas. Zepbound, que es el que el último era y que más reciente yo he usado. Eh, en mi caso, yo no, yo honestamente ni siento cuando me lo pongo. O sea, a veces me pregunto si me lo he puesto, porque uno es tan, no sé si tú lo has llegado a poner para probar, pero presumo que tus pacientes te lo han dicho. O sea, que no, ni se siente. O sea, uno no siente si se lo puse. De verdad me lo puse. O sea, uno sabe que no se regó fuera porque no está mojado. Eh, Así que en este caso la única diferencia va a ser que en vez de sentirlo con un pen, presumo que es una jeringuilla bastante pequeña también. Sí, es una jeringuilla, sí, y exactamente como nosotros estábamos acostumbrados a la formulación, que era un inyector de pluma, específicamente en el caso de Zepbound, pues no había que poner agujita, ¿verdad? En el inyector, ya el inyector tiene la aguja integrada, así que eso mismo, ¿verdad? Pues el paciente realmente pues no veía la aguja. Ahora la diferencia es que pues tiene del vial, ¿verdad? Que tiene la solución adentro, pues entonces el paciente lo tiene que retirar con una jeringuilla y se lo tiene que administrar. Es ¿Cuál es una la diferencia? jeringuilla pequeña. Sí, sí, te No, escucho. es una jeringuilla pequeña, ¿verdad? Básicamente el vial tiene la dosis por 0,5 mililitros. Así que básicamente cuando el paciente retira, pues retira la dosis de 0,5 mililitros y eso es lo que se administra. Ok, si quiero hacerte vea esta pregunta, esta respuesta no la sé. ¿Cuánto costaba? Porque yo sé que con el cupón costaba 550, pero ¿cuánto costaba sin el cupón ni nada? O sea, la diferencia de precio es sustancial, ¿no? Sí, la diferencia de precio es bastante sustancial. Usualmente los costos sobrepasan los $1,000. Obviamente eso va a depender de la farmacia también donde el paciente vaya, porque sabemos que los costos pueden variar un poco dependiendo de la farmacia, pero usualmente el costo que se le aplicaba al paciente era sobre $1,000. Sí, había una tarjeta de descuento cuando el paciente tenía seguro médico, ¿verdad? Que tenían cubierta de farmacia, pero la farmacia o su plan de medicamentos no cubría medicamentos para obesidad, que es lo que nosotros usualmente vemos, con la tarjeta de descuento salía más o menos en $650.
Ujú. Básicamente, pues el plan médico se lo deniega al paciente y entonces entraba en función, ¿verdad?, lo que era la tarjeta de descuento. Sabemos que esto es una alternativa entonces a través de este programa, que es una alternativa, ¿verdad?, mucho más económica y más accesible para los pacientes de adquirir un medicamento, ¿verdad?, que es regulado por la FDA, que es el medicamento original. Bello. Ok, por último, ¿sí has visto diferencia entre los pacientes que utilizan este medicamento y los que utilizan la versión de Novo Nordisk? O sea, ¿hay diferencia o en tu experiencia básicamente todavía sigue siendo un debate de cuál de los dos es el más que tiene posibilidad de lograr bajar de peso? Sí, los dos medicamentos, ¿verdad? Cuando hablamos cuando te refieres al medicamento de Novo Nordisk, ¿verdad? Para los que Sí, están viendo el Wegovy o programa, Ozempic. es Wegovy, ¿verdad? Yo entiendo que ambos medicamentos son buenas alternativas, son buenos medicamentos. Y como siempre digo, Wegovy básicamente marcó, fue el prototipo, ¿verdad? De estos medicamentos basados en agonistas de GLP-1, pero como todo, ¿verdad? Los medicamentos, pues, van mejorando, se van modificando para hacer, ¿verdad? Para tener unas diferencias y unas especificidades únicas. Y pues la realidad es que pues los estudios están, ¿verdad? Están presentes, tenemos los datos de los estudios y cuando comparamos la baja de peso entre ambos medicamentos, pues podemos ver que la baja de peso con Zepbound es superior. Básicamente con los pacientes que están en Wegovy, que es la dosis, ¿verdad? Semaglutide en 2,4 miligramos una vez a la semana, que es la dosis para bajar de peso. Usualmente en los estudios la pérdida de peso que se reportaba era de un 15%, ¿verdad? Al final de las 68 semanas del estudio, con la dosis de Zepbound, ¿verdad? A través de todas las dosis de mantenimientos para bajar de peso, de 5, 10 y 15, la baja de peso es superior a cerca de un 21%. Con la dosis de Zepbound de 15 miligramos. Recientemente salió publicado la data del estudio que se conoce como el SURMOUNT 5, que fue un estudio en donde, ¿verdad? Porque nosotros en la práctica vemos muchas cosas y los pacientes nos reportan, pero recientemente sí se publicó, ¿verdad? Lo que fue el SURMOUNT 5, que fue un estudio de comparación head to head, ¿verdad? Lo que se compara es, básicamente los pacientes se asignaban a recibir o Wegovy 2,4 o la dosis máxima tolerada, o la dosis de Zepbound de 15 o la dosis máxima tolerada de 10 o de 15, y básicamente se comparó bajo las mismas circunstancias, ¿verdad? Y los mismos criterios, ambos medicamentos, y la pérdida de peso que se obtuvo con Zepbound comparado con los pacientes que estaban en Wegovy fue superior. La pérdida de peso en este estudio con Zepbound fue cerca de 20,2% en los pacientes que estaban recibiendo Zepbound versus un 13,7% de pérdida en los pacientes que estaban en Wegovy. Que cuando lo traducimos a libras, básicamente los pacientes que estaban recibiendo Zepbound lograron bajar 50 libras versus 33 libras en aquellos que estaban en Wegovy. Así que, ¿verdad? Este es el primer estudio en donde realmente podemos compararlos porque fue un estudio head to head, ¿verdad? En donde se compararon bajo las mismas circunstancias. Siempre innovando y con los mejores beneficios, MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Sí, y por último, tengo que plantear que yo he usado los dos. Hay uno que me cae más mejor que el otro, uno que me hace sentir mucho mejor que el otro. Pero sí creo que tampoco debería, y esto lo digo, ¿verdad? Con algo de pena, porque también he visto que gente dice, no, pues no quiero este porque este otro es más eficiente. Yo bajé mucho más de peso usando Ozempic. Obviamente fue el primero que usé o sea, y bajé, pero sentía que se me hacía más fácil en ese momento. Obviamente también sabemos que si dejas el medicamento en algún momento dado, pues los datos han sido que hasta ahora la gente vuelve a aumentar de peso. So, básicamente sí es un medicamento, en mi experiencia, que si lo dejas,
en mi caso, yo siento que yo hubiera aumentado ya de peso. No sé si es la experiencia que has tenido tú con tus pacientes. Sí, yo creo que lo más importante con este mensaje, ¿verdad? Con el mensaje de los medicamentos, que sabemos que hay un boom, se está hablando en todas partes de los medicamentos para bajar de peso. Lo más importante es que el paciente entienda. Y quería aclarar, por ejemplo, en tu caso, ya cuando uno empieza un medicamento y uno está en un peso mucho más alto, Claro. usualmente esa baja de peso inicial es mucho más rápida. Así que, como siempre le digo a mis pacientes, nuestro cuerpo es inteligente, hay unos cambios que van ocurriendo a medida que el paciente va bajando de peso. Así que quizás esa baja de peso que tuviste inicialmente, pues no la podemos comparar cuando ya tú comenzaste un medicamento ya habiendo bajado, ¿verdad? Un peso, ¿verdad? Significativo. Yo creo que lo más importante es que los pacientes entiendan que, ¿verdad? Y las personas entiendan que esto es una, ¿verdad? Una terapia adjunto a unas modificaciones que el paciente indudablemente tiene que hacer. El paciente tiene que, estos medicamentos lo que hacen es que aumentan la saciedad, bajan básicamente el apetito, ayudan con los cravings, baja el vaciado gástrico, o sea, el paciente se siente más lleno, ¿verdad? Eso es en parte por lo que el paciente baja de peso. Así, pero que esto es en conjunto con que el paciente tiene que reducir sus calorías, tiene que hacer una dieta balanceada, una dieta, ¿verdad? Que sea nutricionalmente, ¿verdad? Adecuada. Y esto tiene que ser en conjunto con un aumento en su actividad física, ¿verdad? Si el paciente deja los medicamentos y vuelve a los hábitos que tenía inicialmente, lo más probable es que ese paciente va a reganar peso. ¿Verdad? Y ya han salido muchos estudios. En el caso de Servan, ¿verdad? Está el Sermon 4, donde se vio qué pasaba cuando esos pacientes dejaban el medicamento. Con semaglutide también tenemos los estudios de extensión. ¿Qué pasó con esos pacientes que dejaron el medicamento luego ¿verdad? Que acabaron esos estudios iniciales? Y siempre se ve que esos pacientes que dejan el medicamento o que de recibir el medicamento se pasaron un brazo de recibir placebo, ¿verdad? Que no es medicamento, usualmente la gana de peso, sí se vio una gana de peso. Sí, 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 ¿verdad? Esto no lo digo con orgullo. Siempre quiero, ¿verdad? Yo tengo pacientes, esas pacientes que han logrado mantenerse sin el medicamento por mucho tiempo, pero son pacientes que a pesar de haber quizás por alguna razón dejado el medicamento, han mantenido las modificaciones como si estuvieran en el medicamento. Mm. Así que algo, ¿verdad? Que a veces escucho por ahí, que vienen los pacientes diciéndome, yo hice el programa de 3 meses de X medicamento. Realmente eso no existe. Sabemos que estos medicamentos, el decir eso es, como siempre digo, el decir eso es no entender que la obesidad es una enfermedad, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad en donde indudablemente cuando el paciente baja de peso hay unos cambios que van a querer que ese paciente vuelva para atrás a su peso, que el cuerpo siente que es su peso base. Así que usar este medicamento con la idea de lo voy a usar por 2 meses, lo voy a usar por 3 meses, pues sabemos que hay pacientes que a lo mejor lo pueden hacer y se pueden mantener, pero el propósito de estos medicamentos no fue ese. Sí, de hecho, en mi experiencia no lo podría dejar. Yo quisiera en algún momento, ¿verdad? Como dices, la percepción mía también, como al igual que la mayor parte de la gente, es que en algún momento voy a lograr la fuerza de voluntad para evitar regresar atrás. La verdad es que si algún día va a llegar ese día, no ha llegado todavía. Y mi percepción es que quizás nunca llegue. Gracias a Dios, pues puedo costearlo. Eh, pero pues, la verdad es que es bien difícil. Aún con el medicamento, yo llevo 3 años ya. O sea que ya creo que puedo ser casi un case story. Y sabemos que hay pacientes, o sea, y ahí, ¿verdad? Siempre hemos logrado, ¿verdad? Que algunos planes médicos le cubran el medicamento del paciente. Así que igual, siempre, ¿verdad? Lo ideal es ¿verdad? Tratar de someterlo al plan médico. Sabemos que ya en el caso de Zepbound, pues está la indicación de apnea del sueño. Así que hay muchos pacientes que han logrado que le cubran el medicamento cuando tienen obesidad y tienen una apnea del sueño. Depende, ¿verdad? Todo va a depender de la cubierta médica que tenga, de la cubierta de medicamentos que tenga ese paciente, pero sí sabemos que hemos logrado que se cubra, ¿verdad? Para muchas personas. En el caso del plan vital lo está cubriendo con ciertos criterios. Así que hay que ver los criterios que tiene el plan médico de esa persona y, ¿verdad? Muchas veces podemos lograr que se lo cubran. Estas alternativas de, por ejemplo, el programa que estábamos hablando es en el caso de que no tengan cubierta, no lo puedan costear y lo puedan obtener ¿verdad? De una forma más accesible. ok, Yo creo que en tu caso particularmente, tú estás haciendo todo, ¿verdad?
lo adecuado, ¿verdad? Que es cambiando lo que era tu régimen inicial, cambiando tu forma, ¿verdad? Tu actividad física. Y eso es básicamente lo que hay que hacer cuando usamos, ¿verdad? Estos medicamentos. De acuerdo, sí, 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 definitivamente. Y para la gente que me pregunte, pero ¿y cómo terminaste así? Pues no, el medicamento no te ayuda, ¿verdad?, a crear masa muscular. Te toca a ti ir al gimnasio, te toca a ti hacer ejercicio de resistencia. Por ejemplo, yo nunca había hecho un 10K y lo logré hacer, pero eso, el medicamento no lo hizo por mí, ¿sabes? Tuve que entrenar para eso. Y planteo esto porque o sea, sin duda es una ayuda brutal. ¿Verdad? Y hay un montón de research ahora sobre el tema de cómo ayuda a bajar la inflamación, por tanto, la recuperación, o sea, sales mucho menos adolorido de hacer los ejercicios, o sea, sin duda es una herramienta brutal. De hecho, hemos visto también la gente haciendo microdosing, que creo que eventualmente será ¿verdad? Algo que eso viene y que mi opinión va a ser permanente, la cantidad de gente haciendo microdosis para precisamente buscar bajar inflamaciones y otras circunstancias, ¿no? No sé si quieres comentar algo de eso, porque mi impresión es que eso va a empezar a ocurrir también. Entonces, por otro lado, pues la escasez para las personas que puedan o que lo necesiten para otros asuntos. Pero esos son otros 20 pesos. Sí, yo creo que eso obviamente no hay una guía de cómo se va a dejar el medicamento todavía. Sabemos que hay estudios de lo que pasa si el paciente deja el medicamento. Pero sí, ¿verdad? Microdosing es algo que se está hablando. ¿Verdad? Lo que se refiere a microdosing es quizás hacer una dosis más bajita de lo que es la dosis de mantenimiento o la indicación que tenga el medicamento, que el paciente lo pueda usar de una manera para mantenerse. La realidad es que eso va a depender del paciente y del proveedor de salud, ¿verdad? En lo que lleguen como el plan en conjunto para, ¿verdad? Para ayudar a ese paciente a mantener esa reducción de peso. Cuando yo Yo creo publiqué, que tú, sí, te escucho. no, que mencionaste lo de que estabas mencionando lo de la masa muscular y cuando me estabas preguntando estábamos hablando de un poco de la diferencia dentro de los medicamentos que tenemos ahora disponibles. Sí hay una diferencia, ¿verdad? Y yo siempre le digo, nosotros cuando los pacientes bajan de peso, nosotros, ¿verdad? El medicamento ideal es el medicamento en donde podamos perder grasa, ¿verdad? Y no perder nada de masa muscular, preservar esa masa muscular. Sabemos que hay muchos medicamentos que se están estudiando para el futuro, ¿verdad? Que el futuro es bastante prometedor en este término. Pero sí, sí, en el caso de Zepbound, hay un subestudio que se hizo, en donde se estudió el análisis, ¿verdad? La composición corporal, en los pacientes que estaban en Zepbound, y se vio que, aunque, ¿verdad? Que la pérdida de peso que tenían esos pacientes era mayormente por la pérdida de grasa y no tanto por la pérdida de masa muscular. Así que eso sí es algo distinto, porque con otros medicamentos y con otros métodos para bajar de peso, sabemos que el paciente baja de peso, pierde grasa, pero también pierde, ¿verdad? Pierde grasa visceral, pero también perdía masa magra. Así que, ¿verdad? Nosotros, el medicamento ideal sería ese medicamento en donde perdamos grasa solamente sin perder músculo, pero sabemos que, por ejemplo, en el caso de Zepbound, pues sí se preserva un poco más lo que es la masa muscular. Que, que de nuevo es la razón por la cual pues, yo lo uso, ¿verdad? Y ahora sí ¿verdad? Esto no es anuncio, pero sí es la parte más fuerte porque decir esto, mira, yo hice la transición precisamente por eso. Una de las cosas por las cuales lo hice y mi percepción es también eso, o sea, te ayuda mucho más a preservar masa muscular versus otras alternativas. Dicho eso, y la bariátrica siendo una de las alternativas por si acaso, que de nuevo siempre le planteo a la gente cuando me pregunta sobre eso, yo digo, yo no descarto la bariátrica si ocurriera que aumentara de peso sustancialmente de nuevo. De hecho, sí tengo entonces, aprovechándote para tenerte una última pregunta sobre este asunto, cualquier médico puede hacerlo. O sea, cualquier médico puede ir donde cualquier médico. Obviamente, siempre uno va a querer ir donde una persona como tú, que eres especialista en el tema, tú eres endocrinóloga y tienes una especialidad en el tema de obesidad. Pero puede ser cualquier médico el que vaya a Lili y lo suba o requiere una certificación o algo por el estilo. No, en el caso del programa de Lilly Direct no piden alguna especificación. Por ejemplo, sabemos que sí pasa cuando se va a hacer la receta a través de algunos planes médicos que piden que sea el endocrinólogo o o algún especialista específico. En el caso a través del programa no hay esa restricción. Obviamente, pero siempre debe ser con la indicación adecuada. Sí, sí, deberías buscar un especialista en el tema porque pues, rebajar por rebajar no necesariamente es lo mejor ni lo más saludable. O sea, hay que buscar hacerlo de una forma más holística y además verificar que no sea otras cosas lo que están provocando ese problema de obesidad y otras circunstancias hormonales, que por eso, ¿verdad? Uno va a un endocrinólogo. En mi caso, pues así fue como lo hice a través de una endocrinóloga. Entonces, ese médico, de nuevo, para terminar y resumir la razón por la cual esta entrevista se está haciendo, principalmente es, uno, ya llegó, incluyendo a Puerto Rico,
el que puedas pedir directamente el medicamento a la farmacéutica sin tener que ir por la farmacia tradicional, sin tener que ir por los otros procesos. Y estos son personas, de nuevo, que no es con el plan médico, o sea, que es directo con Lilly, en este caso, que es la farmacéutica. El médico envía la receta a Lili y Lili empieza a comunicarse con el paciente. Él le llegan a través de mensajes de texto unas notificaciones. Ese paciente contesta por los mensajes de texto. La experiencia que tuvimos entonces fue que las personas que hicieron esto el martes, que fue el día que comenzó para Puerto Rico, ya el jueves les había Ujú. llegado a través de una de las compañías de envío rápido y le llega una cajita. Esa cajita que te llega tiene 4 botellitas con su jeringuilla para cada una de las semanas, obviamente. Tienes que poner en la nevera porque tiene que estar refrigerado. Y ¿verdad? Una para cada semana, son 4 dosis, ¿verdad? Una por semana. Te la pones donde mismo te ponías la anterior a través del pen. La única diferencia básicamente es que tienes que sacarle una jeringuilla de la botellita y ponértelo. That's it. Eso fue lo que ocurrió nuevo. Y obviamente en la merma de precios considerable, que ahora está en 349 ¿verdad? La dosis de inicio, que es 2.5 de mantenimiento, y de 5, 7.5 y 10, pues ya ahí son $499. En síntesis, eso fue lo que ocurrió en el anuncio del martes. Sí, básicamente eso fue lo que ocurrió. Ya esto estaba, como habíamos mencionado, disponible en Estados Unidos, así que estábamos esperando que estuviera disponible para Puerto Rico también. Pero definitivamente, ¿verdad? Los pacientes en donde se le hizo, ¿verdad? Se inició el proceso el martes, ya, ¿verdad? Ya yo tengo personalmente 2 pacientes que sí las recibieron ayer en su casa, y todo el proceso corrió bien. Así que eso definitivamente es una alternativa para esos pacientes que estaban pagándolo, ¿verdad? De su bolsillo, y que estaban pagando un precio mayor. Gracias, doctora.